porque la decisión es del pueblo. Ha llegado el momento de conocer nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 9 de diciembre de 2020. Gracias, bienvenidos a Los Protagonistas Nueva Generación, una edición más que busca a usted darles a conocer los perfiles, el conocimiento y la deliberación de los temas importantes del país a partir de la participación de este nuevo relevo generacional que se presta a participar en los próximos comicios de febrero. Esto nos va a llevar desde luego a conocer la opinión que tienen con relación a los temas puntuales del país y las posibles soluciones que ellas presentan de cara a seducir el voto de los electores. Así es que desde ya bienvenidos precisamente a una edición más de Los Protagonistas, Tu Voto 2021. Y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras protagonistas de esta noche. Bienvenida a Beatriz Olmedo, candidata a diputada por San Salvador por el Partido Arena. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y bendiciones para todos. Gracias. Quiero saludar a Inés Martínez, también candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ernesto. Estoy muy feliz de poder estar acá. También un saludo a mis compañeras panelistas y por supuesto a tu linda audiencia. Gracias también. Saludo cordialmente a Wendy Castro, candidata a diputada por el departamento de Chalatenango por el partido Gana. Gracias por acompañarnos, Wendy. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto a mis compañeras panelistas. Un saludo a los amigos televidentes, especialmente a los de mi querido departamento de Chalatenango. Bueno, en su momento también vamos a contar con la participación de Leonor Selva, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Ella se va a incorporar en unos minutos, pero desde ya pues le damos la más cordial bienvenida a lo que es nuestro programa Los Protagonistas Nueva Generación, con el cual pues desde luego buscamos generar, como decía, un debate de altura y conocer la opinión de ellas con relación a los temas importantes del país. Quiero decirle a nuestras protagonistas de esta noche que hay reglas para poder de alguna manera ir dilucidando todos aquellos puntos y contrapuntos que se vayan generando alrededor de las exposiciones de cada uno de ustedes. La primera de ellas es que el programa se divide en 4 bloques para analizar, debatir y discutir temas de coyuntura o de actualidad. El quinto bloque, es decir, el último, se va a utilizar para hacer un análisis concluyente de los temas tratados. También quiero decirles que se pueden interrumpir entre ustedes mismos, pero cuando no estén de acuerdo con un planteamiento expuesto, pero sin atropellarse. Además, se vale cuestionar o criticar ideas, pero no personalizar. Eso es bien importante tomarlo en consideración. Además, sugiero tomarse el tiempo prudencial, no mayor de 1 minuto, minuto y medio, para que ustedes puedan hacer sus exposiciones y hagamos de este programa algo bien dinámico. El moderador, en este caso su servidor, va a actuar como árbitro para ceder, intervenir o direccionar las temáticas durante las exposiciones. Así es que así es como vamos a desarrollar todo estas reglas del juego, este programa con estas reglas del juego. Ya está con nosotros acá Leonor Selva, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Qué gusto verte y saludarte, Leonor. No, muchas gracias y disculpen la tardanza, pero había un montón de tráfico. No ha sido mucho, pero bienvenida y me da mucho gusto verte ya en esta nueva faceta. Gracias, gracias igualmente. Bueno, hacía reflexión de que uno de los principales objetivos comunicacionales que tenemos es conocer de ustedes lo que opinan sobre lo que está pasando en el país, y para ello voy a de alguna manera plantear sobre la mesa un tema genérico o general desde el punto de vista de la opinión que tienen ustedes con relación a lo que está pasando en el país. Sin duda alguna, están muy atentas a conocer que hoy en día existe una polaridad política que sin duda alguna para muchos analistas no deja avanzar al país en el tema de gobernabilidad a partir del enfrentamiento que existe entre los poderes de Estado. Voy a comenzar precisamente con la candidata del partido Gana para que nos dé sus impresiones en ese tiempo prudencial. ¿Qué opina con relación a el país y cuál es la radiografía que tiene para poder comenzar y abrir este debate de esta noche? Adelante. Bueno, sin duda alguna estamos viviendo una crisis en el sentido de que no hay una unión entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Tenemos una Asamblea Legislativa que está bloqueando al presidente Nayib Bukele,
pero sinceramente no está bloqueando al presidente, está bloqueando a la población salvadoreña. La población salvadoreña necesita que se le aprueben leyes, que tengamos propuestas para un mejor desarrollo del país. Y la actual Asamblea Legislativa la está bloqueando. Lastimosamente, el presidente de la República solo cuenta con prácticamente el grupo parlamentario de Gana, que son 10 diputados, que no hacen la mayoría, y que son los que le apoyan, pero lastimosamente los demás bloquean. Pero como les digo, bloquean al país, bloquean las necesidades que tienen y bloquean las oportunidades que deben tener todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ok, Wendy, gracias. Vamos a ver, Leonor, qué piensas al respecto. Yo creo que en realidad pareciera que en el país ha cambiado mucho, pero ha cambiado muy poco, porque a pesar de que han cambiado los rostros y las banderas, en realidad lo que tenemos es la misma polarización de siempre y misma polarización que hemos visto en administraciones pasadas, como la administración de Francisco Flores. Estoy de acuerdo, la Asamblea desde hace mucho tiempo dejó de ser un órgano propositivo y crítico, pero al mismo tiempo tenemos un presidente, el veto es mutuo. Aquí ni la Asamblea le aprueba fondos al presidente, ni el presidente hace las transferencias que está obligado por ley, por ejemplo, para las alcaldías, como un bloqueo electoral. Entonces, a pesar de que pareciera que tenemos nuevos actores en la palestra política, creo que la renovación, más allá de lo cosmético, es una deuda que sigue pendiente, porque los nuevos actores igualmente se están comportando bajo una lógica meramente electoral y siendo, más de lo mismo. Ok, vamos a ver, Inés Martínez, del Partido Nuevas Ideas. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo lo vengo diciendo desde hace algunos meses, incluso desde antes de la pandemia, que los diputados iban a utilizar todas las herramientas que tuvieran a su alcance para boicotear el trabajo de nuestro presidente Nayib Bukele. Durante toda la pandemia hemos observado solamente bloqueos, una oposición sin argumentos. Últimamente hemos visto la verdadera cara de cada uno de los diputados actuando con odio, actuando con venganza, incluso lo que pasó anoche con el ex viceministro de Seguridad, actual director de la policía, fue por venganza. La verdad es que estábamos muy indignados, toda la población, y al final de la noche pues nos pusimos muy alegres porque nuestro presidente siempre va un paso adelante. Y a pesar de todos los bloqueos que ellos están haciendo y que van a continuar, por este momento, pues según ellos asumen que han ganado, la verdad es que no saben lo que dicen las comunidades, no sabe el sentir de la gente, y la verdad es que ya pronto inicia la campaña política y su estrategia es boicotear con más razón al presidente, atacarnos a los candidatos, insultar a cualquier persona, incluso meter a la cárcel a ministros. Incluso este día observamos también que ya hay una amenaza para desaforar también al ministro de Hacienda, y así vamos a ver durante estos 80 días que faltan para las elecciones. Cada día habrá un ataque nuevo o continuo de parte de los diputados para cualquier persona que esté trabajando por la gente. Ok, interesante. ¿Qué opina Beatriz Olmedo del Partido Arena? Mira, es muy interesante lo que aquí dicen y me encanta que lo hayan exteriorizado, porque yo puedo decirles con certeza que en la Asamblea Legislativa sí se le han aprobado los fondos al presidente. Si no, preguntémosle al expresidente del Banco Central de Reserva por qué le pidieron la renuncia cuando él fue a la comisión y dijo de que sí se le habían aprobado los 3.000 millones, que había tenido 15.000 millones diarios durante la pandemia. Entonces, aquí no es de culparse mutuamente, realmente el país necesita soluciones, el país necesita que los entes y el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial trabajen a favor de la gente. Es por eso que nosotros estamos acá involucrándonos en política, porque queremos hacer una política diferente, queremos ser personas conciliadoras, porque siempre para nosotros ha sido primero El Salvador. Las personas, para nosotros es la base que nosotros siempre hemos luchado, y sí han tenido dificultades el Ejecutivo y el Legislativo, y es como un capricho, ¿verdad? Que si no me aprobas esto, yo no te doy el FODE, si no me aprobas aquí, no te doy lo otro. Y al fin y al cabo, quien siempre sufre es la población. Nosotros hemos estado visitando muchas comunidades, territorios,
y han habido bastantes proyectos que se han parado por la falta de FODES. Tú sabes que el FODES es para el desarrollo local de cada municipio y hay muchas alcaldías que hoy en día subsisten del FODES porque no tienen ingresos de ninguna empresa, de nada, no recolectan muchos impuestos y por ello hay veces ocupan para pagar salarios y para poder subsidiar a la gente que trabaja en las alcaldías. Entonces, realmente es lamentable. Yo hago un llamado a los protagonistas, en este caso sería el Ejecutivo y el Legislativo, a que lleguen a consenso por el bien de la población. Es interesante porque cada uno ha logrado plantear su punto de vista y de la cual extraigo el elemento clave en todo esto. En la primera radiografía que ustedes exponen, habla, en este caso, Nuevas Ideas y también el Partido de Gana, un bloqueo en la Asamblea Legislativa. Leonor Selva dice, no, lo que ha habido es una falla mutua, es decir, tanto el uno como el otro, y en el caso de Beatriz dice pues que realmente lo que hay que hacer es una política diferente y no se puede de alguna manera menospreciar lo que se ha hecho en términos de que sus mismos funcionarios, quienes el caso del ejemplo que ponía del BCR, pues en su momento ha dicho que dinero ha existido para poder de alguna manera. Déjame decirte que en nuestro partido Arena ha sido duramente criticado, aún por nuestra militancia, porque nos dicen por qué siguen aprobando, pero si han aprobado es porque ha sido para beneficio de la población. Ningún país, creo yo, estaba preparado para una pandemia. O sea, creo que nosotros todavía seguimos sin estar preparados para esta pandemia porque quieras o no, seguimos en pandemia. Debemos seguir cuidándonos, usando el alcohol, la mascarilla. Y han habido brotes, aunque no lo hayan dicho, pero sí han habido brotes. Entonces, nosotros hemos tratado la manera de apoyarlo. ¿Qué piensan al respecto? Inés, ¿estás de acuerdo con esa declaración? No, definitivamente los diputados hemos visto cómo en la pandemia, a pesar de la disponibilidad de los ministros, los tuvieron ahí más de una semana. Ellos, al final de cuentas, están encaprichados en bloquear cualquier iniciativa que llegue del Ejecutivo. Es lamentable que ellos estén manipulando sus funciones como una estrategia electoral. La verdad es que no me sorprende que en este momento estén pensando meter presos a ministros porque va a ser su mejor estrategia para, según ellos, ganar votos. Okay. No sé, por alusión. Hablabas de que un funcionario, el caso del BCR, sí justificó de la plata. Él justificó el dinero, no es bloqueo, simplemente tampoco se le pueden conceder todos los caprichos al Ejecutivo. Y los ministros, en el caso del ministro de Hacienda, él fue convocado 4 veces a la comisión y no llegó. Según el reglamento interno de la Asamblea, pues tú tenés la obligatoriedad de llegar. El hecho que no respeten las instituciones o que no respeten nuestras leyes no quiere decir que los quieran meter presos. Y además no es la Asamblea Legislativa la que los mete presos, pues eso se va a las entidades correspondientes. A ver, Wendy o Inés, ¿quieren reaccionar también, Leonor, al respecto? Wendy. Sí, son las instancias las que tienen que deducir, ¿verdad? Si están en fallo o no, las responsabilidades, pero también tenemos que hacer énfasis en que la población necesita para manejar esto de la pandemia, ¿verdad? Que se le aprueben. Y muchas veces se han aprobado presupuestos que ya estaban asignados para otra cosa. Entonces, no podemos querer maquillar cosas que ellos saben que no están bien. Y al final, quien sale dañada es la población salvadoreña. Leonor. Precisamente, aquí hay que ser muy claros y muy justos en atribuir responsabilidades. No es problemático, pero para una negociación que nos llevó a un endeudamiento de 90%, es decir, que de cada dólar que usted haga, ciudadano, y que el Estado tenga más de 90 centavos, ya están comprometidos en deuda. Eso no es decir que los ministros sufrieron porque se tuvieron que sentar toda una semana, pero para eso se les paga. Para esa negociación es que se les paga y si ellos creían que el préstamo era importante había que hacerlo. Y sin embargo, después han dejado de acudir a los llamamientos cuando ya se trata de rendición de cuentas y de explicar en qué se han gastado esos fondos. Los ministros brillan por su ausencia, no llegan y eso no solo es un tema de reglamento interno. La Constitución dice que es deber y obligación de los ministros acudir a los llamamientos de las comisiones de la Asamblea Legislativa. En el otro tema que se hacía alusión, seamos muy claros, lo de anoche
No fue más que de nuevo una pirueta electoral, o sea, un display de algo electoral. Porque al final del día... ¿En qué sentido? O sea, no fue una victoria. El director de la PNC, por ley, tiene prohibido ejercer otro cargo. Entonces la renuncia de ayer no era algo que él hacía por complacencia, es que él ya estaba violando la ley con tener el cargo de viceministro de Seguridad. Y ese cargo solo se le estaba dando como lo habían hecho gobiernos anteriores para que tuviera fuero, como se le dio a José Luis Merino un viceministerio en Cancillería cuando surgieron investigaciones sobre Alba Petróleos. Entonces, ese cargo, y ahora no es la Asamblea la que va a meter preso al director o no, es la Fiscalía y el órgano judicial los que van a determinar si el director de la PNC ha incumplido sus deberes y ha cometido ilegalidades. Y seamos claros, este no es un tema político. Es que imagínense lo peligroso que es tener un director de la PNC que si a mí me están agrediendo sexualmente o me están amenazando en mi vida, él va a decidir si atiende mi llamado o si me manda a la policía o no. Eso es lo que está en juego con este juicio sobre las actuaciones del director de la PNC. Si vamos a tener una PNC que nos va a proteger a todos o si solo va a proteger a los que le caen bien a él. Ok, es interesante el punto para dejarlo como parte de la discusión. No sé si tienen algo más que agregar o te doy la palabra cuando regresemos para que entremos un poco con el tiempo prudencial. Recuerden, estamos en nuestras cuentas en Facebook. Estamos en Twitter también con nuestra transmisión para que usted participe. Háganos llegar, participe con sus comentarios a nuestras cuentas. Ahí están disponibles para que ustedes participen. Nos vamos a la pausa primera y regresamos conociendo la opinión que tienen nuestras protagonistas con relación a los puntos medulares que gravitan en el ámbito político nacional. Regresamos. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Continuamos con Los Protagonistas Nueva Generación, Tu Voto 2021. En esta oportunidad, Beatriz Olmedo por el Partido Arena, Leonor Selva por Nuestro Tiempo, Inés Martínez por Nuevas Ideas y por supuesto Wendy Castro por el Partido Gana. Había quedado darte la palabra, Inés, y les invito a las 4 panelistas poder participar para hacer dinámica el desglose de los puntos medulares que estamos abordando. Por ejemplo, en el caso muy en particular, nos hemos centrado en la relación que existe entre los poderes de Estado, legislativo y el ejecutivo, para quienes cada uno de ustedes ha expresado sus consideraciones. ¿Estás de acuerdo en ese punto que planteaban tus antecesoras? El tema de la deuda es muy interesante porque, claro, actualmente sabemos lo que el país ha atravesado en el tema del COVID. Incluso yo he visitado recientemente otros países y me he reunido con diferentes funcionarios y me he dado cuenta de que la deuda ha incrementado en todos los países. En el caso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, cuando inició su gestión, agarró el país prácticamente con 72% de deuda. Y ustedes pueden verificarlo incluso en los informes de la Escuela Superior de Economía y Negocios, quien siempre hace balances en el tema económico. Y claro, todos los países tuvieron que ver de dónde sacaban dinero para poder contrarrestar la pandemia. Ese creo que es un detalle importante. Eso quiere decir de que nuestro presidente no es él el que vino a endeudar al país, sino que vino a agarrar esa deuda, así como lo dejaron los partidos tradicionales. Hay un antejuicio fallido, producto o provocado con una intención de dejar y querer hacer mal. Sin embargo, la oposición critica y dice que lo que se ha incurrido es en nuevos delitos. ¿Compartes tú lo que dices? No, definitivamente no. El único delito que lo vimos todos anoche en la plenaria fue en el que incurrió la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, cuando en público, ante cámaras, y lo vimos todos, muestra la fotografía de la casa del ministro de Hacienda y también su dirección. Ha violado la intimidad, es un delito. Tengo entendido que ya hay una denuncia contra la diputada que la presentaron este día porque definitivamente
es cierto, tenemos que entender que este tipo de acciones no pueden pasarse por alto y por supuesto nuestro ministro está totalmente ofendido, sin embargo es un caballero y lo vimos cómo estaba defendiendo a su familia. Luego de que ahí vemos las imágenes cuando la diputada muestra algo tan íntimo, en este momento está en riesgo la familia del ministro, sus hijos, su esposa, su madre, su padre, etcétera. No sé si a usted, amigo televidente, le gustaría que alguien de estos diputados enseñara en público su hogar y a su familia. Creo que es algo que no podemos dejar pasar y creo que es el único delito que vimos ayer en la Asamblea Legislativa. Ok, ¿qué piensa Beatriz? Bueno, ella estaba fungiendo como fiscal, ella sabrá por qué lo hizo y esperemos que pues si ya está la denuncia, que la institución pertinente haga lo que tenga que hacer, su trabajo. Leonor. A ver, igualmente en el marco de que se estaba haciendo el antejuicio, no voy a comentar sobre cuál era el argumento que estaba haciendo la diputada, ni si es válido o no. De nuevo, si tanto ella también cometió un delito y lo va a investigar la fiscalía, será ella la que determine, será la fiscalía la que determine si es una acusación fiscal. Como ahora le corresponde continuar la investigación fiscal sobre las actuaciones del director de la PNC y sobre todo sobre sus omisiones, porque eso es lo peligroso. Uno de los bastiones que nosotros habíamos mantenido como apolítico y que hasta el momento todos los directores anteriores de la PNC se habían mantenido al margen de la política electoral, de la política partidaria, había sido la PNC. Y ahorita lo que estamos viendo es una politización de sus actuaciones, lo cual le da una discrecionalidad que no tiene. De nuevo, es peligrosísimo que tengamos un director de la PNC que cree que él puede elegir a qué ciudadano proteger y a cuál no, porque lo pagamos todos. Esta fotografía pesa sobre el partido Gana, que tú decías es el único que en su momento tiende a darle y apoyar y defender al Ejecutivo. Bueno, lo que pasó ayer, bueno, realmente ya pasó, está en otra instancia. Creo que los diputados están perdiendo el rumbo de lo que es en sí legislar. Hay temas más importantes como el presupuesto ahorita, que ya va a finalizar el año y no se le ve movimiento. Creo que se deberían de enfocar más en eso que en estar desaforando. O sea, eso es perder el tiempo, es detener a nuestro país, es estancarlo. Ok, a ver, ¿qué piensan al respecto? Hay que hablar de otros temas importantes. El FODES, por ejemplo, algo tú mencionabas sobre el entrampamiento en el que ha caído el tema del así FODES, es, ¿no? ya vamos para 7 meses sin FODES. Tampoco nunca en la historia de El Salvador habíamos visto que un presidente junto con su ministro de Hacienda retuviera el FODES. Igualmente lo hemos visto con los salarios de las instituciones, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, aún en la Fiscalía, supe que tuvieron también retraso, a esta fecha todavía no han pagado. Entonces, yo considero que si hay un problema entre los diputados y el Ejecutivo, que lo resuelvan, ¿verdad? Como personas civilizadas, como dos instituciones que son autónomas. A ver, sin embargo, el Ejecutivo sostiene de que parte de la crisis que hemos tenido, que se llama COVID-19, a la cual se han destinado algunos recursos, también va paralelo el tema de la recaudación fiscal, que ha sido de alguna manera... Mira, el FODES está presupuestado, es por ley, el FODES está presupuestado en el presupuesto general de la Nación. O sea, ese dinero... Lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, que estaba ahí y que no lo él no entendía por qué no lo desembolsaban. Entonces tú te pones a pensar, ¿por qué no lo desembolsan? Si al final de cuentas no dañan al alcalde. Los alcaldes, la mayoría tienen otros negocios, no viven del salario de una alcaldía. Entonces, al que dañamos, venimos otra vez, es a nuestra población, es a la gente que se queda sin la reparación de su calle, es a esos jóvenes que se quedan sin el pago de sus becas, es a la comunidad que se queda sin la energía que estaba proyectada para ponérselas. Entonces, al final de cuentas tú decís qué es lo que realmente está pasando o realmente es una artimaña política para desestabilizar las alcaldías y venir ellos después con sus candidatos a decir de que ellos van a hacer lo mejor en las alcaldías y todo eso. Entonces, realmente es una situación, como te digo, muy crítica. Se debe de hacer política diferente, yo siempre lo voy a insistir. Debemos de velar siempre por la población y no
con intereses mezquinos. No solo porque si yo quiero esto se va a hacer así. No, tenemos que velar realmente por ¿Qué nuestra piensa el gente. La verdad es que para que haya una unión entre los dos órganos, yo creo en el diálogo. Debería de haber más diálogo y de pensar que nos debemos a un país. Después de Dios, el pueblo salvadoreño es el que elige a quién quita, quién pone y quién gobierna. Y se nos ha olvidado que ese es el tema principal, ¿verdad?, de todo político, de vernos al pueblo. Y en cuanto a lo del FODES, sí es una lástima, ¿verdad?, que se esté estancado, pero también debemos de recordar que la economía del país ha bajado por lo de la pandemia, es a nivel mundial, no lo esperábamos, pero sin embargo el gobierno actual ha priorizado la salud del pueblo salvadoreño y no debemos de olvidar que estamos viviendo aún una pandemia. Y si no, veamos el Hospital El Salvador, que está salvando muchas vidas, ¿verdad? Y ahí se ha invertido bastante y no es que se esté estancando un FODES solo porque se quiere estancar, sino que se ha priorizado. Ok, a ver, Leonor, ¿qué piensas tú del tema de FODES? ¿Existe bloqueo o verdaderamente existe interés por los alcaldes en algún momento por ocupar ese dinero para hacer campaña electoral, como en su momento hemos escuchado del discurso de algunos funcionarios del Ejecutivo? Mira, sí es cierto que el FODES tradicionalmente se ha ocupado mal, o al menos hay muchos ejemplos de algunos alcaldes. Sin embargo, el FODES es un fondo que se atribuye por ley, y así como hay alcaldes que lo pueden haber usado mal, hay alcaldes, que dependen del FODES para el funcionamiento básico de sus municipalidades y para satisfacer las necesidades básicas y primarias de la gente, como recolección de basura, como las alcaldías que gestionan agua. Entonces, y vuelvo al tema, hay una obligación de ley de tramitarla, porque no es un regalo que el Ejecutivo le da a las alcaldías. El Ejecutivo, en este caso el Ministro de Hacienda, es un simple administrador que cuando se asigna el fondo lo tiene por ley y obligadamente que trasladar a las alcaldías. Por otro lado, tenemos que tener a la Corte de Cuentas auditando las alcaldías para ver que se use adecuadamente. Sin embargo, de nuevo, es que los funcionarios públicos, todos, en la Asamblea, en el Ejecutivo y todos lados, tenemos que entender que es una responsabilidad del cargo. No es que ahora yo tengo el poder y ahora se hace lo que yo quiera, que es lo que ha prevalecido por todos estos años atrás y lo que se supone que se debe ser diferente. Ok, Inés, a ver qué piensas al Fíjate respecto. que en el- ¿Compartes tú esa valoración? No. Fíjate que Ambas tienen la palabra. hace como 2 meses aproximadamente vimos cómo trataron de presionar los alcaldes, salieron a las calles, incluso hicieron diferentes actos vandálicos en el Ministerio de Hacienda. Se les depositó los 75 millones del FODES, parte de lo que les corresponde, pero hasta el momento no vemos absolutamente nada de inversión en las comunidades, no vemos obras, no vemos absolutamente nada en apoyo al COVID. La verdad es que creo que hay que priorizar, así como lo ha dicho el ministro, hay que priorizar si de verdad vale la pena darle el FODES a los alcaldes. ¿Secundas tú el argumento que hacen algunos funcionarios que algunos alcaldes están queriendo ocupar ese dinero para campaña electoral, Claro. más que para desarrollar obras? Por supuesto, incluso tuvimos a Rodolfo Parker que lo dijo, ¿verdad?, públicamente, y pues no lo puede negar porque ahí está el video, y es que cuando uno va a las comunidades se entera de que ni siquiera han ido a visitarlos durante toda la pandemia, no saben algunas personas ni siquiera quién es el alcalde, es decir, vemos ese abandono de los alcaldes en las comunidades y la gran pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Valdrá la pena darles de verdad el FODES? Porque entonces la Corte de Cuentas no demuestra los informes de las alcaldías. Creo que ahí es donde los diputados manipulan las instituciones a su favor. Y recordemos que estos cargos de segundo grado, como la fiscalía, como el magistrado, por supuesto, bueno, de todas las salas, etcétera, son puestos por ellos. Entonces, eso es importante que los ciudadanos estemos pendientes de esas decisiones y contrarrestemos lo que dicen desde la Asamblea y lo que hacen en el territorio. De mi parte, yo no estoy a favor de que les den más FODES porque no se hace absolutamente nada con ese dinero y sé que la población que me está viendo me va a dar la razón porque eso es cierto. A ver, Beatriz, Es que- ¿compartes es que- tú esa argumentación? Es que no se trata de que no estemos de acuerdo que le den el FODES o no, o sea,
como lo dijimos anteriormente, es por ley que se tiene que dar. Ya será la Corte de Cuentas que diga si lo están utilizando para lo que se debe utilizar el FODES o no. Ya eso le corresponde a la Corte de Cuentas. Pero el Ejecutivo, por medio de su ministro de Hacienda, tiene que desembolsar esos fondos, porque no es porque yo quiera dárselos o no quiera dárselos, legalmente tienen que dárselos. Entonces lo que tú estás viendo acá es una clara violación a nuestra Constitución y a los mandatos constitucionales que la ley te está estableciendo para que estas instituciones funcionen. El FODES no fue como por arte de magia, ay, vamos a darle FODES a todas las alcaldías, no, se ocupa para proyectos, se ocupa para becas, se ocupa para el mejoramiento del desarrollo local de cada municipio. Si ya lo ocupan de una o de otra manera, como te digo, será la Corte. ¿No hay validez para pensar entonces no que hay validez, o si hay derecho a dudar que este puede ser utilizado para eso? Todos pueden dudar, pero para eso está la Corte de Cuentas. Igual la Corte de Cuentas podría ir al Ministerio de Hacienda, si es que lo dejan entrar, porque hace poco estuvieron intentando ir a ver dónde estaban los fondos y tampoco han dicho dónde está ese dinero. Entonces, aquí es como te digo, que dejemos trabajar a las instituciones, que nos respaldemos legalmente y dejemos que cada institución haga lo que le corresponde. Wendy, ¿qué piensas tú al respecto? Cuando dicen que los alcaldes no hacen nada, yo puedo dar fe que los 26 alcaldes de Ghana sí trabajan por la población salvadoreña, sí se fajan trabajando y no salieron a protestar a las calles porque ellos velan por los intereses de la población. Y la mejor manera de que se liberen estos fondos es que se llegue al compromiso de aprobar el presupuesto del 2021 y que se aprueben los préstamos que están estancados también. A ver, Inés, ¿qué piensas al respecto? No, sí, también, pero es que no podemos condicionar, porque entonces no salimos de lo mismo. O sea, no puedes condicionar tú que aprueben el presupuesto y entonces le damos el FODES, porque si no estamos en lo mismo y el país va a seguir estancado, porque ninguno de los dos va a querer dar su brazo a torcer. Aquí es que respetemos las leyes. Si la ley te dice que hay que dar el FODES, hay que darlo. Yo también te puedo decir, nuestros alcaldes han estado trabajando día a día incansablemente sin FODES. Y aún así algunos han tenido problemas con que les van a cortar la energía eléctrica, con que el agua, en San Salvador nos han cerrado los botaderos de basura. O sea, hemos vivido dificultades que anteriormente no teníamos. Pero yo considero que si queremos realmente que el país avance a hacer política diferente por nuestra población, no debemos de condicionar. No, no es una condición, es de que las cosas tienen que darse y no debemos estancar. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa está estancando y, como les repito, no estancan al gobierno, estancan a la población salvadoreña. Y sí, el FODES sirve para las alcaldías, pero igual te decía, han priorizado la salud del pueblo salvadoreño también. Entonces hagámosle un llamado al Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda para que paguen FODES y para que también rindan cuentas, porque si él llegara a la comisión especial y dijera, miren, no hay dinero, este dinero se ocupó para esto, pero para ya lo otro. ya llegó varias veces y los diputados no ponen atención a las comisiones. Pero no ha especificado, por ejemplo, ¿dónde claro están los 30 millones que bueno, le dieron al yo sé que llegó porque estoy pendiente México? de todo el acontecer de la Asamblea Legislativa y nuestro ministro ha llegado a decir en qué va a ocupar todo este dinero y ellos absolutamente enfrascados en simplemente decir que no. Yo creo personalmente que hay que reformar esta ley del FODES. No podemos continuar más dándole dinero a los alcaldes, que sí, es ley, no hay problema, pero creo que hay que priorizar y la pandemia creo que debe ser nuestra prioridad. En la Asamblea Legislativa también, yo estoy totalmente de acuerdo, es más, propongo, y bueno, ya que pronto vamos a tener el inicio de la campaña, esa sería una de mis iniciativas. Pero hoy por hoy, antes que esa ley se reforme, se tiene que pagar. Y es importante, si el ministro lo convocaron 4 veces y por eso se ha dado este antejuicio con el director de la policía, fue porque no llegó 4 veces a decir dónde la última vez de las 4 veces convocada, y creo que tenemos que poner un poco más de atención de lo que pasa en la asamblea para poder decir algo en televisión, la 4ª vez no le llegó la notificación. Incluso el día de ayer pudimos observar incluso que los diputados no quieren tener esa cercanía ni siquiera a través de un papel con ninguno de los funcionarios, y si no pueden revisar
la documentación, la cuarta vez a él ni siquiera se le notificó. Ok, no sé si quieres hacer una valoración sobre estos puntos que se han planteado en estas 2 primeras etapas del programa, donde sin duda alguna hemos logrado identificar qué factores están provocando esa crisis de entendimiento y que lo resumo como una falta de diálogo y sobre todo también que se refleja precisamente como otro de los factores que han provocado esta crisis de entendimiento, el tema de la pandemia, ¿no? Y que esto ha arrastrado el tema financiero y por consecuencia también el tema del otorgamiento de este dinero que de acuerdo a la ley está contemplado dentro del presupuesto y se les debe de otorgar cada año a las alcaldías. Bueno, alguien de ustedes mencionó el tema de la transparencia, de no querer rendir cuentas. Vamos a irnos a una pausa y nos vamos a trasladar también a ese otro escenario del punto medular que tiene que ver con la rendición de cuentas, que viene siendo como otro de los grandes puntos de discurso confrontativo que escuchamos en el ámbito político. ¿Qué piensan nuestras protagonistas futuras si le da usted el voto para que ellas lleguen a la Asamblea Legislativa con relación a este tema? Nos vamos a la pausa y regresamos con más. A esta Asamblea Legislativa. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. A propósito, en el marco de las exposiciones que hemos tenido de nuestras protagonistas esta noche, hemos logrado encontrar varios elementos que nos permiten de alguna manera colocarlos también sobre la mesa de discusión y conocer de ellas los puntos de vista con relación al tema que sacamos y extraemos precisamente de ese discurso que tenemos hoy en día en el ámbito político, que es la rendición de cuentas. Quiero comenzar en este caso con Beatriz. Este ha sido uno de los puntos que en su momento el Partido Arena ha venido demandando de parte del Ejecutivo para el otorgamiento de nuevos empréstitos, y es precisamente la rendición de cuentas. ¿Cuál es la valoración? Y tienen la palabra las 4 para poder de alguna manera interrumpirse sin atropellarse, para poder darle, digamos, sentido y encontrar un poco la esencia de la opinión de ustedes con relación a este punto medular hoy en día. Bueno, mira, como bien es cierto, el endeudamiento de nuestro país está prácticamente al 100% ya según el PIB. Es muy importante que la población sepa a dónde está el dinero, porque al final de cuentas esa canasta básica, todo lo que se ha otorgado por medio del Ejecutivo ha sido de los impuestos, o sea, entonces la población tiene derecho a saber en qué se está ocupando ese dinero. En los préstamos se le han aprobado, ellos tienen que decir en qué los han puesto, en qué los han otorgado, a quienes les han comprado, y es lo que lastimosamente yo esperaba más de este Ejecutivo, de que sus ministros fueran un poco más responsables en rendir cuentas y ser transparentes y llevar con documentación todo lo que se les ha otorgado, porque préstamos se les han otorgado. Entonces, es muy importante que la población sepa a dónde está el dinero. No es que le interese al diputado, es parte de sus funciones y el administrar ese dinero que se le ha otorgado al Ejecutivo. Ok, Inés, ¿qué piensas al respecto? Nuestro presidente esta semana hizo una cadena nacional y explicó a detalle qué está haciendo con ese dinero. Incluso mencionó también esos créditos y subsidios que se les han dado a las micro y pequeñas, medianas empresas, incluso con apoyo y alianza de la ANEP. Cuando estuvo Luis Cardenal de presidente, él dio detalle esta semana de ese dinero que todo el mundo empezó a preguntar. Yo creo que es importante ponerle atención a lo que nuestros funcionarios dicen, porque luego pues desinformamos a la gente, decimos cualquier cosa, cuando han sido tan transparentes. La verdad es que estos partidos tradicionales hablan de transparencia, pero son quienes se han robado todo este dinero. La verdad es que todavía estamos esperando saber qué han hecho ese dinero, el dinero de Taiwán. Y bueno, hemos tenido expresidentes, todos los hemos visto, donde han confesado
que han entrado a las arcas y a las cuentas personales de los partidos Arena y del FMLN. La verdad es que yo creo que para hablar de transparencia hay que dar el ejemplo. En este caso nuestro presidente lo está haciendo en cada cadena nacional, él está diciendo a dónde está ese dinero. Creo que es importante ser un poco responsable cuando hablamos de transparencia, Ernesto. Ok, veamos, Leonor, ¿qué piensas? ¿Sí hay transparencia o no hay transparencia? Yo más bien diría, estoy de acuerdo con Inés, todavía tenemos muchas preguntas sobre administraciones pasadas y dónde está el dinero. El problema es que esta administración no está siendo ni mínimamente más transparente que sus antecesores. El problema es que los funcionarios públicos antiguos y actuales están siendo igual de oscuros de cara a la población. Porque, ojo, no es que le rinden cuentas a la Asamblea Legislativa porque la Asamblea Legislativa tenga la credibilidad adecuada. Estamos claros que los diputados no tienen la calidad moral para hacer estos reclamos de transparencia. Pero es que no es hacia ellos a quienes les tienen que dar cuentas, es a nosotros, a los ciudadanos, a los que nos tienen que rendir cuentas. Y genuinamente, al final, el mal manejo del dinero siempre nos afecta como país y como ciudadanos. Y el ejemplo más reciente de qué pasa cuando la Asamblea y el Ejecutivo no se comunican, cuando no trabajan en equipo y cuando no rinden cuentas, es el caso de Fomilenio. Se hace una adjudicación, primero se aprueba un presupuesto, el año pasado se aprueba un presupuesto que no incluye los fondos que ya sabíamos que íbamos a tener que desembolsar para Fomilenio. Luego, como siempre, se usa la práctica de adquirir un préstamo a mitad de año cuando toca pagarlo. Pero luego, ¿qué pasa? Ese dinero que se consiguió mediante deuda de corto plazo, es decir, una deuda bien cara, ahora que había que desembolsarlo por parte del ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda le informa a Fomilenio, es decir, al gobierno de Estados Unidos, que se gastó el dinero en otra cosa. Y hoy hay que aprobar, nuevamente hay que conseguir esos fondos, y hasta ahora que Fomilenio nos amenaza con que se van a perder 5 megaproyectos que eran de beneficio para la población, que eran carreteras, escuelas, había otro tema de agua. Ahora que estamos bajo la amenaza, nuevamente con el regaño de nuestro cooperante, que era el gobierno de Estados Unidos, bueno, ahora sí va a haber disposición tanto de la Asamblea y del Ejecutivo de sentarse y aprobar esos fondos. Ok, vamos, Wendy, ¿qué piensas tú sobre este punto que vale la pena recalcarlo, sobre todo cuando se trata de que cualquier actor político de nuestro país lo que tiene es dinero que paga o que pagamos todos nosotros, los salvadoreños? ¿Qué piensas? Sin duda alguna, toda la ayuda que llega, ¿verdad?, sale de los impuestos los pagamos todos. La rendición de cuentas, se debe, todo legislador, todo gobernante debe dar rendición de cuentas oportuna y es la Corte de Cuentas la que debe fiscalizar eso. Pero la rendición de cuentas y la transparencia no solo es el dinero, son las buenas acciones, es el trabajo que realizamos por El Salvador. Ok, este tema de Fomilenio viene a poner en perspectiva un punto que sin duda alguna tú lo mencionabas. Estados Unidos ha sido por años un cooperante, es uno de los más grandes aliados que tenemos y pone en evidencia precisamente lo que hemos estado hablando, ¿no? La carencia de un diálogo, de un entendimiento entre los poderes de Estado para poder superar el tema del letargo del desarrollo y progreso que podemos tener en mega obras como estas. Este es un punto que ahora cala sobre la base de creer, bueno, ¿cuál va a ser el rumbo final que va a tener esto, por ejemplo? Sobre todo porque este día se conoció que el mismo presidente de la República vetó el decreto 640, si no me equivoco, corríjanme, donde la Asamblea Legislativa planteaba precisamente la necesidad de darle esa potestad al Ejecutivo para desembolsar ese dinero que son alrededor de 50 millones de dólares. Así es. Lastimosamente el gobierno ha incumplido en esta operación que es Fomilenio. La Asamblea ya le dio dos salvatajes para el Fomilenio. Lastimosamente esos fondos que se aprobaron para Fomilenio se ocuparon para otras cosas que tampoco sabemos ahorita para qué. Por eso fue también que se necesitaba llamar al ministro para que dijera en qué lo había utilizado, porque sí, en la conferencia cuando él llegó a solicitar el nuevo préstamo dijo que lastimosamente esos fondos los había ocupado para otro rubro.
Entonces ahora tú te preguntas por qué están haciendo esto y por qué quieren culpar siempre a la Asamblea. Esto es algo que el Ejecutivo tenía que haber asignado en el presupuesto y no lo hizo. Pese a eso, existieron los dos salvatajes y ahora, como tú bien dices, lo acaba de vetar. Entonces vamos a ver en qué resulta esto de Fomilenio. A ver, ¿qué piensan al respecto? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, se ha dado un plazo para el 7 de enero. Esperaría que se reflexione, que los diputados piensen por primera vez en los beneficios que trae el Fomilenio 2, esas escuelas que se han parado y que estaban en proceso de construcción, que piensen en el desarrollo que lleva esto a todo el país. La verdad es que creo que tienen que poner en primer lugar el interés de toda la población por sobre los intereses personales que ellos puedan tener. Yo todavía pues les hago un llamado, ¿verdad?, a los diputados para que reflexionen, que no piensen, no estén pensando en las elecciones, no estén pensando en que sus últimos días lo van a pasar con odio hacia la población y de la población hacia ellos. Creo que tienen que reflexionar, ojalá que piensen objetivamente y aprueben estos fondos. A ver, ¿qué piensas, Leonor? A ver, yo esperaría que haya un mínimo de decencia, tanto de parte de los funcionarios, principalmente el ministro de Hacienda, que es quien ahora tiene que responder de por qué se gastó 50 millones en otra cosa, como si fuera un error que uno comete con $5 en la cartera, y que se siente con los diputados, quienes también tienen que poner primero el interés del país, que ahorita a estas alturas es para salvar cara, porque hay un daño que ya se hizo. Yo le hice la misma pregunta al ministro de Hacienda y él le decía de que ese dinero había sido ocupado para trasladarlo a la atención a la pandemia. Y además a recursos destinados para reactivar el tema de la economía, los cuales están ya colocados a través de Banesar. Claro, pero Francisco Flores dijo en su momento que los millones que ahora sabemos que no fueron usados para atender una emergencia habían sido atendidos para un terremoto. Ellos no son, de nuevo, este no es el vuelto que uno anda en la cartera. Estos son millones de dólares, para lo cual cada dólar gastado que sea de un impuesto, del erario público, tiene que haber un papeleo que respalde en qué se gastó. Ok, esta historia se repite entonces a lo que Arena tuvo en el pasado, dice Leonor. ¿Qué piensas? Mira, yo te puedo hablar por mí. Beatriz Olmedo el día de ahora no le ha robado a nadie, no le pueden reclamar absolutamente nada. En su momento, las personas que estuvieron en el partido y que actuaron de una forma incorrecta, algunos han sido procesados, otros están fallecidos, otros están en Nuevas Ideas, otros están en otros partidos políticos. Y Arena nunca ha sido una cuna de corruptos. Siempre hemos tenido nuestra instancia, nuestro tribunal de ética, y por esa razón fue que se expulsó a Tony Saca y a varios que estaban en ese momento. Y como te digo, se debe de fiscalizar, no porque ahora el gobierno es de un partido nuevo, no vas a dejar de ser fiscalizador. Tenés que saber dónde está el dinero. Al final de cuentas lo van a pagar tus hijos, mis nietos, y es dinero nuestro. Aquí nadie está poniendo de su bolsa, ningún ministro, ningún presidente va a poner nunca de su dinero. Son dinero del pueblo y la población necesita transparencia. El hecho que los gobiernos anteriores no fueron transparentes, ¿por qué tenemos que ser complacidos con este nuevo gobierno si está haciendo las cosas mal y no quiere ser transparente con la población? Considero que ellos dijeron que iban a hacer las cosas diferentes, que no eran los mismos de siempre, y estamos viendo las mismas mañas y los mismos comportamientos que no deberíamos de tener. La población ya está cansada de eso. Ok, por ser partido de gobierno, ambas, ¿qué piensan, Nies y también Wendy? En cuanto a lo de... O sea, ¿por qué ser complacido con un gobierno que no está haciendo nada bueno, dice? El gobierno ha hecho muchas cosas, el gobierno está trabajando por el país, el presidente Nayib Bukele se ha esforzado de una manera grande para sacar adelante al país en esto de la pandemia. Y continuando con lo del Fomilenio, decirle de que es ahora donde se tiene que practicar el diálogo, porque es la población salvadoreña la que sufre las consecuencias. No afecta al presidente, no afecta al gobierno, sino la población salvadoreña. Gracias. Bueno, la Asamblea les dio 2 salvatajes ya para el Fomilenio. Entonces ahora realmente el ministro debe de llegar, sentarse con ellos y velar por la población. Yo creo que lo más importante para nosotros siempre ha sido la gente.
Tenemos que luchar por la gente y no debemos de perder esta cooperación que tenemos con el gobierno. El MSC está dando una oportunidad y es ahora que lo debemos aprovechar porque nos veríamos muy mal y sería un retroceso grande para el país. ¿Cuánto desempleo habría? ¿Cuántas calles quedarían sin construcción? ¿Cuántas escuelas estaríamos dejando sin que se puedan arreglar? Sí, pero es muy importante también que la población sepa que no es un bloqueo de la Asamblea. Se le dieron 2 salvatajes. Entonces, también el Ejecutivo tiene que poner de su parte, porque el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en desviar fondos que son de Fomilenio a otras carteras de Estado o para otros rubros. Entonces eso es muy importante y por eso hay que dialogar. Yo siento que es momento de conciliar por el bien del país, por el bien del Salvador. Mira, ¿Estás de acuerdo en esto? Yo estoy de acuerdo en que se priorice, por supuesto, Fomilenio 2, que se priorice todo el tema de pandemia. Nuestro presidente ha hecho malabares con el dinero. Recordemos que él ingresó a su gestión con el presupuesto que ya venía del año anterior, por lo cual yo la verdad esperaría que de verdad estos diputados piensen por primera vez en la gente. Ya les queda poco tiempo en la Asamblea. Traten de irse por lo menos contentos con la gente que aprobaron estos fondos. Yo creo que es algo que la población se los va a agradecer. La verdad es que es lo que necesitamos. Yo quisiera que por favor pensaran en la gente, que de verdad actuaran según las funciones que les compete como diputados, que es velar por el bien común de nuestra gente, por sobre cualquier tema de odio hacia el gobierno, porque ese es uno de los motivos. Ellos se están oponiendo simplemente porque creen que le hacen un beneficio al presidente. La verdad es que esto es para el país. Yo creo que tienen que reflexionar, les hago un llamado de verdad a la conciencia. Si alguna vez ustedes quisieron a El Salvador, si alguna vez ustedes quisieron representar a algún sector de la población, los derechos humanos de los vulnerables, por favor aprueben estos fondos. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a conocer otro elemento importante que creo que no puede pasar por alto, y hablaban precisamente del tema de la representatividad que existe hoy en día en la Asamblea Legislativa y desde luego la nueva correlación de fuerza que se puede prever ya dentro de 2 meses, que estaríamos prácticamente entrando en esa decisión. Creo que serían 3 meses, ¿verdad? O 2 meses y medio, ya para las elecciones del 28 de febrero, cuando se defina en la elección cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa. Recientemente conocimos una encuesta de la Universidad Centroamericana UCA, que vamos a aprovechar ponerla en el contexto de la realidad del país, basado en los principios de conocimiento y de expresión que tiene la gente. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Corremos en el tiempo y sobre todo también en esta maratónica carrera electoral, y por eso Los Protagonistas está siendo como siempre la vanguardia de presentarles a ustedes la esencia del debate político electoral en el marco de lo que sería el inicio de la campaña que está programada para el 28 de diciembre, 27-28 de diciembre, para diputados y para alcaldes el 27 de enero. A ver, aquí hay otro elemento bien importante que quiero colocar sobre la mesa y que tiene que ver precisamente con ese resultado que podemos poner en perspectiva de acuerdo a las preferencias electorales. Una reciente encuesta de la UCA coloca a Nuevas Ideas muy por en alto del voto preferente de la población, lo cual indica que podían tener la mayoría en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hay expresiones también que podemos recoger de ello, como por ejemplo el caso de el Tribunal Supremo Electoral, bajo la mirada de la confianza que puede tener la población con relación a las reglas del juego. Por cierto, Inés, y comienzo contigo en este bloque para abrir este otro punto de debate. Por cierto, te llevó a ti en un viaje reciente, conocí a los Estados Unidos a demandar al Tribunal Supremo Electoral. ¿No confías tú en particular en las reglas del juego en el Tribunal Supremo Electoral? Mira, lo que sucede que hemos visto algunos indicios de posible fraude.
La verdad es que sí fui, en primer lugar fui a la Organización de Estados Americanos y también luego fui a la ONU. Incluso quiero aprovechar este espacio para comentar que fui hasta cierto punto criticada por algunas diputadas alineadas a los partidos tradicionales, diciéndome que por qué había ido ahí. Claro, no son tribunales de justicia y pues yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, he trabajado con organizaciones internacionales en todo el mundo y conozco perfectamente cómo funciona la comunidad internacional. Claro que fui a presentar denuncias, en primer lugar, a estas dos entidades que son muy importantes a nivel mundial, de las cuales El Salvador es parte, y claro, no son tribunales de justicia, pero sí son instituciones políticas muy fuertes a nivel mundial, la OEA y la ONU. Así que incluso fui recibida por el secretario de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Guillermo Moncada, al cual yo le entregué en la OEA estas denuncias, porque creo que es importante que los organismos internacionales sepan qué es lo que está pasando en El Salvador. Creo que es importante que los medios internacionales también conozcan de cerca lo que está sucediendo, porque pasa que los partidos acá han manipulado, incluso medios internacionales han pagado a diferentes instituciones muy conocidas a nivel internacional para que hablen a favor de ellos, queriendo así presionar a nuestro presidente para que pues baje la guardia y que por supuesto nuestro partido también baje la guardia. Entonces fui a alertar y hablar de lo que había sucedido, de lo que está sucediendo en nuestro país, esos bloqueos a diferentes candidatos, que incluso hasta esta fecha el Tribunal Supremo Electoral no ha confirmado la inscripción incluso de los candidatos de San Salvador. Todavía estamos esperando la actualización en su sistema. Imagínate a qué fecha estamos ahora y por qué entonces sí la ha confirmado a Arena y al FMLN y no a nosotros. Creo que es importante estar muy alertas, nos estamos preparando para el propio día porque sabemos que son capaces de muchas cosas. ¿De qué tú crees? Fíjate que, bueno, en primer lugar, sí, recordemos las elecciones del 2018, el famoso script, donde los que iban ganando al final fueron los perdedores y los que iban perdiendo ganaron. Entonces yo creo que es importante saber qué sistema se va a utilizar, porque en las pasadas elecciones ahí se dio alguna anomalía. Recordemos que hubo un apagón ya a la hora del conteo. Eso por supuesto no lo vamos a permitir, nos estamos preparando mucho para ese día, estamos seguros de que va a ser difícil este camino, pero vamos a estar alertas. Imagínate que en una entrevista el magistrado Julio Olivo afirma que él es opositor al gobierno, siendo un árbitro en estas elecciones, él debe renunciar. Si de verdad tiene dignidad, si de verdad llegó a su cargo para velar por todas las elecciones y porque existan estas garantías constitucionales, pues por dignidad debería renunciar Julio Olivo. Vamos a ver, Leonor, ¿estás de acuerdo en esto? Y digo por el hecho de que también tu partido, por el cual corres con la diputación, es nuevo, no tiene representatividad que por ley le compete o le confiere tener a los partidos políticos dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Nuestro Tribunal Supremo Electoral es la estructura perfecta? No, no lo es. Y yo he sido muy crítica de aquellas cosas que necesitan reformarse y corregirse. Sin embargo, al día de hoy, hay que ser muy claros, al día de hoy el sistema electoral en El Salvador todavía goza de la confiabilidad, de la confianza de los organismos internacionales que son expertos en el tema electoral. Y hay que ser muy claras, y como Inés sabe, siendo internacionalista, qué bueno que el partido de gobierno se está preparando, porque hay que ser muy claros. Quienes invitan a los observadores internacionales es el Ejecutivo, porque es quien nos representa a nivel internacional. Entonces yo esperaría y espero que el gobierno de El Salvador continúe invitando e instando a todos a venir a observar. Y a las pero a diferencia de lo que tú dices, goza de respeto el Tribunal Supremo Electoral, dice. Y aparte hay que aclarar algo. Estoy clara, la planilla de San Salvador de nuestro tiempo tampoco ha sido aprobada, pero nosotros estamos respetando el procedimiento porque simple y sencillamente cada día se nos notifica, ya sea de observaciones o de la inscripción. ¿Los otros partidos no están respetando esto, como el caso de Nuevas Ideas? Yo creo que el problema es que Nuevas Ideas está planteando, primero, el uso de la violencia para que se aprueben las candidaturas, porque lo que uno hace es una propuesta de candidatura. Si las candidaturas no tienen los requisitos legales y constitucionales,
pues esas candidaturas no se pueden Ok, por inscribir y el alusión, partido tendrá su oportunidad de sustituirlas por otras personas. Ok, Inés, por alusión. La documentación fue presentada a tiempo, entonces no entendemos por qué hasta la fecha no hay ninguna respuesta de parte del tribunal. Creo que es un dato muy importante al que tenemos que apostarle y que el tribunal debe cumplir los plazos, incluso ha incumplido en algunos departamentos este plazo. A ver, veamos, Wendy, ¿cuál es la, digamos, lectura que tú puedes dar en medio de estos dos puntos de vista que hemos escuchado anteriormente? Bueno, como Digo porque tu partido sí tiene representatividad y de acuerdo a la ley tiene, entiendo que la presidencia le compete al partido número, que es tu partido gana. Pues como partidos políticos debemos de estar garantes, ¿verdad? Y ser vigilantes también de lo que se está realizando. Nosotros tenemos toda nuestra estructura a nivel nacional preparada para celebrar esa victoria y confiamos en los procesos que se van a hacer ese día y confiamos en el Tribunal Supremo Electoral que se hagan bien las cosas. Serán las instituciones encargadas, ¿verdad?, de garantizar que se cumplan. Ok, a diferencia de Nuevas Ideas, entonces Gana sí cree en el Tribunal Supremo Electoral. Y creemos sobre todo en la gente que tenemos preparada a nivel nacional para la defensa del voto y para el día D. ¿Prevés que puede haber un fraude, como lo dice Inés? Depende también de las estructuras, como le digo, pero también confiamos en que los procesos se realicen de la mejor manera. Inés, ¿tienes una reacción al punto de vista de Wendy? Pues mira, la verdad nosotros estamos participando por primera vez y sabemos ante esta estructura que nos estamos enfrentando, lamentablemente son instituciones que están manejadas y representadas por algunos partidos tradicionales que ya conocemos, entonces creemos que es importante estar alertas, denunciar cualquier anomalía durante este proceso para evitar que se dé un caos el propio día. Creo que es importante que como ciudadanos estemos alertas también, ya que se trata de nuestra democracia, es una fecha histórica a la cual estamos apostando a esa verdadera transformación política, pero tenemos que someternos a las reglas del juego, pero eso sí, vamos a estar vigilando cada paso que ellos hagan. A ver, ¿qué piensa Beatriz al respecto? Creo que hay tres puntos de vista y sería bueno conocer desde tu perspectiva si hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral, ¿se prestaría el Tribunal Supremo para un fraude o cómo interpretas tú, digamos, esta postura en la cual los partidos Gana, el partido Nuevas Ideas, a partir de la representatividad de nuestros panelistas, en algún momento dejan entrever un poco la credibilidad del organismo electoral? Mira, yo siempre he sido muy respetuosa de nuestras instituciones. Hay que dejar que el Tribunal Supremo Electoral trabaje, haga su trabajo. Debemos de confiar, porque para eso está esa institución. Actualmente me parece un poco irresponsable hablar de fraude cuando estamos viendo una encuesta de la UCA que favorece al partido de gobierno. Entonces me parece que sí es un poco irresponsable hablar de un fraude porque no puedes tú a estas alturas garantizar que eso pueda suceder. O sea, considero que es un poco delicado que hablemos de eso y sí debemos dejar trabajar. Considero que no estamos ahorita para estar atacando al tribunal, ellos tienen que hacer su trabajo. También recordemos que por el motivo de la pandemia no está al full el 100% de las personas que están trabajando, porque recordemos que los adultos mayores pues los han mandado a su casa, personas con enfermedades crónicas, entonces no está el 100% del personal. ¿No te parece irresponsable hacer una declaración de esa? Inés, tú lo hacías y te considera irresponsable una declaración de esa. Beatriz. Bueno, la verdad es que tienes razón de defender al tribunal porque en las anteriores elecciones se dieron muchas anomalías que favorecieron al partido Arena, por supuesto, tiene toda la razón de defender, en mi caso no, porque estoy en contra de la corrupción, estoy en contra de las injusticias y por supuesto en este momento que estamos participando y que tenemos esa voluntad de hacer las cosas de verdad, que estamos trabajando desde antes de llegar a la Asamblea Legislativa y que vamos a seguir trabajando más fuertes al llegar. Creo que es importante, por supuesto, conocer todo el parámetro, todo ese escenario, ¿verdad? De posibles indicios, por supuesto, tenemos que estar pendientes. A ver. Bueno, mira, lo que ella está diciendo, pues para eso está la Fiscalía, puede hacer las denuncias respectivas. En mi caso, como te digo, no puedo hablar de corrupción, si ha habido o no, porque yo no he visto nada de eso. Como te digo, la encuesta actualmente
favorece al partido de gobierno, entonces sí me parece que es muy irresponsable hablar de fraude. Recordemos también que hay personas que han sido transfugas y que van de candidatos en las planillas de Nuevas Ideas, y como bien sabemos y los que conocemos la ley de partidos políticos sabemos que eso no puede pasar. Entonces puede que sea por ahí que se ha aplazado un poco que a ellos les hayan aprobado las planillas. Bueno, un poco en honor a declaraciones emitidas por algunos magistrados, ellos sostienen que parte de los atrasos que han habido para no aceptar las inscripciones es precisamente que no se han llenado todos los requisitos que la ley exige. Ese es uno de los principales puntos que plantean y un poco pongo en tela de juicio el papel del ausente en este caso, porque ha sido parte de ese planteamiento. Por eso te digo que es importante dejar que la institución trabaje y en su momento les van a comunicar que sí, que no. Debería Nuevas Ideas, por ir siendo un partido de buena preferencia según las encuestas, estar mucho más tranquilo de que puede ser un proceso electoral transparente. Ahí tendríamos que preguntárselo a ella. Sí, te lo pregunto a ti, dame 30 segundos para... No, definitivamente no. No puede ser posible, no vamos a confiarnos de eso. De hecho, yo les he dicho a mis demás compañeros que estamos trabajando muy fuerte en el territorio, andamos desarrollando desde ya proyectos comunitarios, sigamos, incluso dobleguemos esos esfuerzos porque creo que es importante continuar, no nos vamos a confiar, incluso nos da más ánimo para seguir trabajando fuerte. Ok, Wendy, ¿quieres abonar un poco a este punto? Bueno. Porque cuando regresemos vamos a entrar ya en la parte final sobre este punto. Vamos a ver. Ghana sufrió un fraude electoral en el 2018. Esperamos ahora que se haga de forma más transparente, ¿verdad? Todos estos procesos, pero la población está hablando, está diciendo que Ghana y Nuevas Ideas van a tener la mayoría simple, gracias a la confianza de la población salvadoreña por creer en nosotros, gracias por creer en esos 10 diputados que están y estamos confiados, y yo estoy confiada que voy a ser una próxima diputada de la Asamblea Legislativa que va a ser garante de los derechos de la población salvadoreña. Ok, me voy a la última pausa comercial. ¿Qué cosas de ser electas como diputadas en los próximos comicios cambiarían ustedes de la Asamblea Legislativa y cuáles son los elementos claves para poder de alguna manera considerar de que ustedes van a ser diferentes a las cosas que se han hecho hoy en día en el Parlamento? Vamos a la pausa última y regresamos. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Gracias, buenas noches a quienes están en este momento sintonizándonos. Recuerde que puede tener la oportunidad de ver el reprise del programa ingresando a nuestras redes sociales. Ahí encuentra posteado la entrevista completa de lo que ha sido este programa, Los Protagonistas, en esta edición Nueva Generación, y en la que hemos tenido interesantes puntos de vista con relación al estado actual de la política y sobre todo las relaciones interinstitucionales entre los órganos de Estado, ¿no? Y hemos logrado extraer varios elementos claves del por qué tenemos esta polaridad. Ya veíamos el tema de la pandemia, ya veíamos el tema relacionado con el tema de FODES, que es el tema del financiamiento, etcétera, etcétera. Vamos ahora en esta parte a conocer un poco de ustedes, del tiempo que nos queda, qué cosas cambiarían en la Asamblea Legislativa de ser electas en febrero próximo como diputadas. Por ejemplo, uno de los temas que se discute mucho y se cuestiona muchísimo y viene siendo como una de las facturas históricas que hay, es el tema del fuero que tienen los diputados, por un lado. Por otro lado, el tema de asesores y el tema de, no sé si alguien de ustedes en Nuevas Ideas, escuché decir, no sé, si fuiste tú, corrígeme, de reducir el salario a los diputados. Ya, bueno, ese es otro de los puntos que se plantea ahí. Comienzo contigo, ahora te corresponde a ti, Wendy, abrir esta parte. Bueno, ¿sí? Sin duda alguna la Asamblea Legislativa necesita ser más transparente, velar por los derechos y por el bienestar de la población salvadoreña. Como chalateca y a nivel nacional también voy a velar por el sector agrícola, que es un sector muy olvidado en nuestro país, el sector agrícola y el sector ganadero. Estamos trabajando esa plataforma legislativa para apoyar a estos sectores olvidados de la población salvadoreña y sobre todo brindar esa dedicación a la población, aprobar leyes en beneficio de la población salvadoreña
y dejar los colores políticos atrás cuando estemos sentados ya en el órgano legislativo. ¿Qué piensas del fuero? Pues yo no veo mal el fuero, lo que veo mal es cómo lo utilizan algunos funcionarios para cubrir algunos actos malos, pero sin duda alguna si en algún caso se llegara a aprobar, pues yo daría mi voto porque tenemos que ser gobernadores transparentes y no debemos respaldarnos tras este fuero para poder gobernar. ¿Esta propuesta de reducir el salario lo ves coherente, como lo ha planteado Inés? Si vamos a beneficiar a la población salvadoreña con eso, estoy de acuerdo. A ver, ¿qué piensas tú al respecto, Beatriz? ¿De qué? De todo. De todo, de lo que tú puedes, Mira, de lo que tú puedes fuero- llegar a cambiar dentro de la Asamblea Legislativa si resulta electa en febrero próximo. Es muy importante que la población esté enterada del acontecer legislativo. Me encanta que hoy todo el mundo ve la televisión legislativa, cosa que antes no se daba. Entonces, la transparencia considero yo que es muy importante, que nuestra gente esté enterada de que tú estás legislando para ellos. A mí me encanta andar en las comunidades y ver de primera mano qué es lo que la gente necesita. ¿Y qué necesita la gente? Necesita luz, necesita agua, necesita trabajo. El salvadoreño la mujer salvadoreña y los hombres salvadoreños somos arrechos. Nosotros no queremos que nos den todo. A nosotros nos gusta la laboriosidad, nos gusta salir a trabajar, nos gusta ganarnos el sustento diario. Entonces, creo yo que lo más importante hoy por hoy, después de la pandemia, que hemos visto muchos lugares cerrados, muchos emprendedores sin falta de recursos para poder seguir con su emprendedurismo, te lo digo yo porque yo he tenido mis negocios y cuesta. Entonces, es eso lo que nosotros necesitamos legislar para ellos. Fuero? El fuero se ha malinterpretado que es impunidad. El fuero es para delitos comunes, recordemos eso. Entonces, considero de que se debe de aplicar como debe de ser la ley. No quitarlo. Si hay necesidad de quitarlo, yo, Beatriz Olmedo, no necesito fuero. ¿Asumes un compromiso planteado, como lo decíamos, de reducir, si resultas electa, el salario de los diputados? Si es necesario, lo hacemos. Es más, yo creo que mi salario va a ser donado porque siempre se ocupa para obras. Ok, vamos a ver, Inés, cuéntanos un poquito también, bajo esa lógica, ¿no?, de resultar electa por los salvadoreños, tu punto de vista con relación a cambiar lo que para la gente, obviamente, espera un cambio nuevo de este relevo generacional. Sí, mira, una de mis principales propuestas dentro de mi plataforma legislativa es reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quedan a la discrecionalidad de los diputados. Uno de ellos, bueno, tenemos los bonos, tenemos también cómo se distribuye la Junta Directiva, el artículo 20 de este reglamento interior de la Asamblea Legislativa, donde se detalla el fuero, especifica que el fuero es únicamente para que los diputados no deban comparecer o rendir cuentas por sus opiniones. Y todavía lo dice, les invito por favor a que lo vean, es un documento público, es una ley pública, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y establece que el fuero no cubre diferentes delitos. Creo que se ha manipulado a raíz del desconocimiento del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. En mi caso lo llevo como propuesta, reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Tiene que detallarse todo eso. Estoy en contra de que los diputados, hay muchos que tenemos en la Asamblea, como por ejemplo Alberto Romero, que ayer lo vimos exaltado, gritándole a nuestros funcionarios, y él tiene expedientes abiertos con casos de acoso sexual, y mujeres de la Asamblea Legislativa que incluso me han contado a mí eso y muchas otras cosas que tienen también otros diputados como delitos. Creo que esto no puede seguir así. ¿Cómo es posible que los diputados de la Comisión de Corruptos, de las comisiones especiales que crean todas las semanas, dejen pasar esto? Creo que hay que reformar este reglamento y que se especifique que no cubre ningún tipo de delitos como estos. ¿Serás la primera en pedir reducir el salario? Fíjate que eso nació a raíz de que la gente lo pide. Ya no queremos más privilegios de los diputados, y esa es una de las opciones que se estudia a nivel internacional para poder combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque quienes aspiran a un cargo de elección popular debe ser por vocación, no para enriquecerse. Entonces, ¿eso qué va a pasar?
que todas estas personas que han aspirado a salir de pobre para meterse a ser alcalde o diputado van a pensarlo 2 veces. El salario tiene que revisarse. Yo voy a llevar esto dentro de mi plataforma. Creo que es importante reducir salarios, eliminar los bonos y todos los privilegios. ¿Asesores? Totalmente en contra. Creo que es importante que pensemos en que ese dinero puede ser invertido en muchas otras cosas. Hay mucho despilfarro en la Asamblea. Ok, vamos a ver, ¿qué piensas tú al respecto de todos estos eslabones sueltos en las exposiciones de cada una de ellos? Efectivamente, el fuero tiene una razón de ser y es garantizar la independencia política del diputado para que haga mejor su trabajo, para que represente mejor a la población. Aquí históricamente y todavía al día de hoy se sigue abusando del fuero, no solo de los diputados, sino que del fuero de todos los funcionarios que están en el Ejecutivo y en el Legislativo y en el Judicial. Entonces, ¿qué toca? Hacer más explícitas las limitaciones de cómo se aplica el fuero, porque si no lo han venido haciendo de pura decencia, va a haber que explicitarlo en la ley. Segundo, sobre bajar los salarios. Miren, todos los políticos le ofrecen bajar el salario al principio. Es más, ahorita lo que se ha puesto de moda es que todos ofrecen que van a ser ad honorem, es decir, que van a ser de gratis. Y lo que en realidad hacen es luego tener otra plaza aparte o duplicarse el salario en bonos de gasolina, gastos de representación y compensación. ¿Qué es lo que corresponde y cuál es el verdadero estándar internacional de cómo se ordena esto? No solo en la Asamblea, sino que en el Ejecutivo y en otras instancias como las autónomas. La ley del servicio público o ley de función pública, que ni la Asamblea actual ni pasadas ha querido aprobar, ni el Ejecutivo ha querido acompañar. Por alusión, Inés. Bueno, la verdad es que es importante hacer diferentes las cosas a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. De mi parte, pues voy a tener esto dentro de mi plataforma, es lo que la gente quiere, y como candidatos y también ya estando en el cargo, yo siempre le he dicho, no voy a hacer nada que la gente no quiera, y yo de mi parte pues tendré eso en primer lugar. ¿Qué tipo de libertades van a tener a la hora de votar cuando se traten de aquellos temas que en algún momento no estén de acuerdo? La deuda histórica de los partidos es imponer sobre sus diputados. Vamos a ver, 10 segundos para un poco colocar. ¿Llevas esa libertad de compromiso de ser electa diputada? Sí, llevamos la libertad de votar a conciencia, de votar a favor siempre de la población. Nadie te va a limitar a que tú expongas. ¿No piensas que se puede correr la misma suerte de tus, de los actuales diputados que han sido separados de tu partido? Mira, eso se ha malentendido. En la fracción siempre ha habido libertad de votación, lo hemos podido ver en la votación del transporte público, lo hemos podido ver en diferentes votaciones. Entonces, creo yo que desde el momento en que estas personas se separan de la fracción, iban a buscar cualquier... Ok. Vamos a ver, Wendy, ¿qué piensas al respecto, no? ¿Tienes ese compromiso? Gana siempre se ha caracterizado por la independencia de voto. En nuestro partido hay libertad de voto y puedo decirle que Wendy Castro va a votar siempre en beneficio de la población salvadoreña. Ok, vamos a ver. Te respondo en 2 partes. 1, Nuestro Tiempo es un partido que nace con la diversidad en su ADN. Es decir, nosotros todo lo que discutimos y todo lo que proponemos es resultado del consenso. Y ahora, 2, a título personal de Leonor Selva, pues mi garantía principal es que yo no llevo la lógica de vivir de la política. Este es un espacio de tiempo que yo me tomo para servir a la población. Ok, Inés, veamos. Ese tema es importante porque ha sido uno de los puntos medulares que la población demanda muchísimo a la hora de, por ejemplo, elegir funcionarios de segundo grado, que a veces se impone la cúpula para elegirlo y no basada en el criterio del perfil que el diputado a lo mejor quiere. Sí, eso es lo que se ha venido haciendo. En mi parte decir que estoy trabajando fuerte, el partido nos está apoyando, por supuesto, con ese respaldo. Sin embargo, no tenemos imposición de nada. Cada quien, de mi parte, estoy proponiendo, estoy trabajando lo que la gente quiere que se trabaje. Y a propósito de que tú mencionas los cargos de segundo grado, hay una propuesta muy importante que yo ya la tengo trabajada y en estos días se la entregaré como anteproyecto de reforma a la Constitución a nuestro vicepresidente,
y esto consiste en disminuir los 9 años en los que están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todas las salas, incluyendo la Sala de lo Constitucional, y reducirles de 9 a 5 años. Ok, bueno, el tiempo se nos fue. Creo que fue importante para el país conocer el perfil de cada una de ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan permitido conocerlo y sobre todo desarrollar un debate de mucha altura como lo he visto esta noche, en la que sin duda alguna tienen marcados puntos de vista cada quien, pero cada quien respeta sus argumentaciones. Y eso es lo importante en una democracia y de la cual pues este servidor y este medio de comunicación se siente muy pero muy complacido. Así es que muchísimas gracias, Leonor, te deseamos mucho éxito en tu carrera política. Gracias también a Beatriz, gracias Wendy, gracias también a ti, en este caso Inés, por acompañarnos. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Los protagonistas Nueva Generación se despiden y le invitan el próximo miércoles a la misma hora para conocer los nuevos rostros de la política. Buenas noches.